Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de retorno venoso. Analicemos primero esta imagen que es un esquema de lo que es el sistema cardiovascular, básicamente con distintos componentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vemos acá? Tenemos aquí un tubo que representa la salida del ventrículo izquierdo, la aorta. Ustedes pueden ver aquí que muestra una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio. Vemos también acá que hay un volumen minuto de 5 litros por minuto. Este otro punto nos señala el punto de control de resistencia arteriolar que controla el flujo. Esta zona debería corresponder a lo que es el lecho capilar o los lechos capilares. Y acá abajo lo que vemos es un volumen que corresponde a los vasos de capacidad, es decir, a las venas sistémicas. Vemos también que este compartimiento muestra una presión de 7 milímetros de mercurio. Más adelante vamos a entender a qué se debe este número. Y esta presión en realidad la vamos a definir como presión media de llene circulatorio. ¿Qué más podemos ver acá? Vemos que el retorno venoso es también de 5 litros por minuto, es una situación de estado de régimen. Entonces, lo que bombea el ventrículo izquierdo finalmente está volviendo al atrio derecho. Vemos también que este otro cuadro nos muestra que hay un gradiente de presiones entre la zona venosa sistémica y el atrio derecho, que en este caso se le dio una presión de 0 milímetros de mercurio. Así que hay un gradiente de 7 milímetros de mercurio entre la zona venosa o vascular en general hacia lo que es el atrio derecho. Entonces, más adelante vamos a explicar de dónde salen estos conceptos. Esto que dice acá a la derecha entonces es que en estado de régimen estable, la sangre que emerge del ventrículo izquierdo y sale por la aorta, a la larga debe ser igual a lo que es la función de retorno venoso al atrio derecho, es decir, el retorno venoso sistémico. Entonces nos vamos a referir primero que nada al retorno venoso sistémico y posteriormente vamos a hablar un poco también del retorno venoso pulmonar, que tiene que ver con la vuelta o la llegada de sangre venosa al atrio izquierdo. Entonces, ¿de qué depende el retorno venoso sistémico? Entonces, aquí tenemos una serie de conceptos. Depende de la volemia, es decir, del volumen de sangre contenido en el sistema. Depende de este concepto que vamos a definir a continuación, que es la presión media de llene circulatorio. También es afectado por fuerzas gravitacionales. También es afectado por el tono vasomotor venoso, es decir, el grado de contracción o relajación de la musculatura lisa de todo el sector venoso sistémico. También depende de lo que se conoce como vis a tergo o corresponde a una energía residual que queda en la zona postcapilar sistémica después de que la sangre ha atravesado este lecho y que contribuye en alguna medida a que la sangre se mueva hacia el sector venoso. ¿Qué otros factores afectan el retorno venoso? Lo que vamos a conocer como bomba muscular y también la bomba abdomino-torácica. Veamos entonces este concepto de lo que es retorno venoso. Entonces, en una primera aproximación, veamos este esquema que representa acá la bomba cardíaca, la entrada de sangre a este circuito, que vamos a suponer primero que es un tubo en horquilla, rígido, y entonces la sangre del ventrículo izquierdo que entraría a este tubo rígido y iría hacia el asa en la zona ascendente, que correspondería entonces al retorno venoso sistémico.
Entonces, si el tubo es rígido, se cumple acá que exactamente lo que está ingresando a este tubo debe ser igual a lo que está volviendo, en este caso, o llegando a este extremo venoso, entre comillas. Entonces, esto ocurre cuando el tubo es rígido. El ingreso de sangre acá, entonces, debe ser exactamente igual a la vuelta, al flujo de sangre que va de vuelta al corazón. Pero ya sabemos que este es un sistema compuesto por arterias de distribución que son poco distensibles o menos distensibles que los tubos de retorno que corresponden justamente al sector venoso, que son distensibles. Entonces, si el tubo es distensible en el asa de retorno, se pueden producir en ciertas condiciones diferencias entre la sangre que ingresa acá, que corresponde obviamente al volumen bombeado por el ventrículo izquierdo por minuto, y la sangre que vuelve al atrio derecho, ¿no? Entonces esta zona, ya hemos dicho que es la zona venosa y es distensible. De modo que en ciertas situaciones se pueden producir diferencias entre la sangre que ingresa a este sistema de tubos y la sangre que vuelve al corazón. Entonces se producen a veces estas diferencias transientes de flujo entre lo que es el volumen minuto bombeado por el ventrículo izquierdo y el volumen que regresa al corazón, que es el retorno venoso sistémico. Y esto está descrito en esta diapositiva, justamente lo que hemos recién mencionado. Veamos entonces qué puede producir, cómo se pueden producir cambios en el retorno venoso, justamente relacionados con la posición de una persona o paciente, digamos. Entonces podemos reconocer acá esta postura de este individuo está en una posición horizontal que corresponde entonces a la llamada posición de cúbito supino. En este caso, entonces, al estar en esta posición, el retorno venoso es favorecido. Favorecido entonces el retorno venoso a este sector. Ahora, cuando este individuo se pone de pie, sobre todo bruscamente, la sangre tiende a acumularse en el sector bajo acá de las extremidades y por lo tanto puede haber una reducción del retorno venoso durante algunos segundos. Así que esta es una reducción transiente del retorno venoso por cambio de la posición de cúbito supino a la posición erecta o de ortostasis, como se conoce también. Entonces esto está reiterado en este esquema que nos muestra la situación del sistema circulatorio en ambas posiciones. Ustedes ven acá entonces en esta posición horizontal de cúbito está favorecido el movimiento de sangre hacia el atrio derecho. Ahora, si este individuo lo ponemos de pie en ortostasis, ocurre esta acumulación durante un corto tiempo, ¿sí? Lo que también se ve ilustrado en esta figura que está aquí a la derecha, abajo. Eso es. Entonces, en el fondo lo que estamos viendo aquí es el efecto de la fuerza G sobre el retorno venoso, es decir, la aceleración de gravedad. Entonces, al ponerse de pie, una persona puede sentir mareos, y esos mareos, sobre todo cuando hay un cambio brusco de posición y esa persona está relajada, se produce esta disminución del retorno venoso por una disminución de la presión arterial. Y esta disminución de la presión arterial es justamente una consecuencia de un retorno venoso disminuido. Entonces vamos a ver que si al corazón le llega menos sangre, va a bombear menos sangre. Y eso va a afectar entonces también la presión en el lado arterial. Entonces veamos lo que dice esta diapositiva, ¿no? Las venas entonces pueden acumular durante este cambio de posición entre 300 y 800 ml de sangre al pasar de la posición supina a posición de ortostasis.
Y esta situación puede entonces significar una disminución en el gasto cardíaco. Gasto cardíaco es un sinónimo de volumen minuto, o débito minuto. Y esta reducción es transiente, pero expresado en flujo puede equivaler entonces a 2 litros por minuto. Esto no significa que vayan a reducirse el ingreso de sangre al ventrículo, perdón, a la aurícula derecha en 2 litros, sino que simplemente es la velocidad de flujo la que disminuye durante un corto tiempo. Pero eso basta, por ejemplo, para producir una disminución del retorno venoso y una disminución del volumen bombeado, en este caso por el ventrículo izquierdo, perdón, por el ventrículo derecho y posteriormente por el ventrículo izquierdo, lo que reduce la presión arterial sistémica. ¿Qué ocurre entonces normalmente cuando uno se pone de pie y se produce esta hipotensión ortostática? Reiteremos que esta hipotensión se refiere a la presión arterial, que va a ser afectada por esta reducción del retorno venoso. Entonces, en el sector justamente de las carótidas, vamos a ver más adelante en detalle, existen sensores de presión arterial que son afectados por esta reducción de presión y se produce un reflejo que tiende a corregir esta hipotensión. Es compleja el reflejo pero vamos a ver solamente la parte por ahora de lo que afecta a la parte venosa, ¿no? Entonces, como parte de este reflejo que tiende a corregir la hipotensión ortostática, se va a producir una activación del sistema simpático. Y este sistema simpático va a liberar norepinefrina y esta norepinefrina va a producir una contracción del sector venoso. O sea, va a producir una vasoconstricción venosa, lo que va a mover sangre entonces hacia el sector del atrio derecho. Así que este es un reflejo que corrige esta hipotensión ortostática. Están presentes entonces en los vasos sanguíneos, en este caso particularmente en las venas, receptores de tipo alfa 1 que al ser activados por la norepinefrina van a producir un incremento en el calcio libre intracelular, lo que va a facilitar entonces o a disparar la contracción de la musculatura lisa vascular. Esto va a producir entonces un movimiento de sangre hacia el atrio derecho, es decir, un aumento del retorno venoso. Entonces uno se puede hacer también la siguiente pregunta. Si el corazón podría corregir la hipotensión ortostática mediante succión de sangre desde las venas sistémicas. Entonces, esta es la pregunta, ¿no? ¿Puede succionar sangre el corazón desde las venas? Y por lo tanto, para responderla tenemos que ver cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que se produzca una succión de líquido. Y vamos a utilizar este modelo para empezar, que ustedes obviamente lo conocen. En este caso, este monito, si quiere producir una succión del líquido de este vaso, ¿qué requiere? Requiere que haya una expansión activa del tórax, y esto ocurre durante la inspiración, ¿no? Y también se requiere que exista un tubo, en este caso una pajita, que debe ser rígida para que pueda funcionar la succión. Entonces, en forma análoga, uno puede preguntarse lo siguiente. ¿Será posible succionar agua a través de una cámara de bicicleta? Escogí este modelo porque la cámara de bicicleta es bastante distensible. Entonces le podemos poner ahí un vaso y ya podemos hacer succión a través de este tubo que es bastante distensible. ¿Se podrá entonces succionar agua a través de este sistema? Y la respuesta es que no, ¿cierto? Es negativa porque al producir una succión en esta zona se va a producir un colapso de este tubo que es tan distensible. De modo que no vamos a sacar nada con succionar a través de este vaso distensible. Para que la succión funcione, se requiere que sea un vaso más rígido, ¿cierto? Entonces, nuevamente, ¿puede succionar sangre del corazón desde las venas?
Y la respuesta es que no, porque el corazón, para empezar, no se expande en forma activa, en primer lugar. Y si lo hiciese, las venas colapsarían por la succión, porque son vasos muy distensibles. Entonces, esto nos lleva al siguiente concepto, que el corazón en realidad no succiona sangre desde el sector venoso, ya sea el corazón izquierdo o el corazón derecho. Y hay que llevar la sangre hacia el corazón. Así que justamente esa es la función de los llamados retornos venosos, tanto el retorno venoso sistémico como el retorno venoso pulmonar. Veamos este modelo de retorno venoso desarrollado por Guyton, y lo pueden ver entonces en su libro de Fisiología Médica, y tal vez en otros textos también. ¿Qué representa esta imagen que está acá? Tenemos acá un sector vascular, ¿no? Todo este sector venoso, por ejemplo, pero en general el sistema vascular. Y esto representa el corazón con sus componentes de corazón derecho y el corazón izquierdo. Entonces, ¿qué hizo Guyton? Guyton produjo en un perro un paro cardíaco y esperó ver qué ocurría con la presión dentro del sistema vascular. Entonces, justamente midió que hay una presión de equilibrio que se alcanza en el circuito vascular, ¿no?, sistémico, cuando cesa totalmente el flujo sanguíneo. Es decir, se indujo un paro cardíaco y se midió la presión que hay dentro de este circuito vascular. Y que midió justamente 7 milímetros de mercurio en toda esta zona. Presión final de equilibrio después de un paro cardíaco inducido. Entonces, a esta presión que se mide, se le da el nombre de presión media de llene circulatorio. Y esto lo veíamos entonces en el caso de un animal que ha sufrido un paro cardíaco, pero veamos que también esto también se va a aplicar a un animal en vivo. Entonces, veamos este siguiente modelo. Si tenemos 7 milímetros de mercurio como presión media de llene circulatorio, y esta presión también es idéntica acá en el atrio derecho, ¿qué va a pasar con el flujo entre estos dos puntos? Si las presiones son iguales, obviamente no hay un gradiente de presión que mueva la sangre de este sector hacia el atrio derecho. Por lo tanto, si las presiones son iguales, no existe este gradiente y no debe haber movimiento de sangre desde la zona, digamos, abdominal hacia la zona del atrio derecho. Entonces, para que exista este gradiente que mueva efectivamente la sangre en esta dirección, tiene que haber una reducción de la presión sanguínea dentro del atrio derecho. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, se logra cuando el corazón comienza a funcionar, el ventrículo, en este caso derecho, se llena, deja pasar sangre, y este ingreso de sangre a la cámara ventricular disminuye la presión en el atrio derecho, y se va a producir entonces esta disminución de 0 a 2 milímetros de mercurio. Por lo tanto, ahora sí que tenemos un gradiente de presiones entre estos dos puntos que va a favorecer el movimiento de sangre hacia el atrio derecho. De modo que el corazón, cuando comienza a funcionar, entonces lo que hace es reducir, extraer la sangre que está llegando al atrio derecho. ¿Y dónde lo va a bombear? En este caso lo va a bombear al sector pulmonar. Y después va a llegar al ventrículo izquierdo, o atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, y así sucesivamente. Entonces, reitero el concepto de que al corazón hay que llevarle la sangre. El corazón no succiona sangre. Entonces, se ha definido esta función de retorno venoso como si fuese una cascada cayendo, de sangre cayendo sobre el atrio derecho en este caso, ¿no?
Esto entonces corresponde a esta imagen de cascada o waterfall en inglés hacia el atrio derecho. Entonces, veamos qué nos indica esta imagen, ¿no? Dice, la función del retorno venoso sistémico es justamente llevar flujo sanguíneo de vuelta al corazón. La función del corazón derecho es extraer sangre del atrio derecho y mantener baja su presión. Por lo tanto, esto va a favorecer el movimiento de sangre hacia el atrio derecho. Entonces, para ampliar este concepto de cascada hacia el atrio derecho, debemos incluir también no solamente la cava inferior, ¿verdad?, sino que también la cava superior. Así que el concepto se mantiene que el corazón no succiona sangre, sino que hay que llevar la sangre hacia el corazón. Entonces ahora podemos entender bien el significado de esta imagen con el cual comenzamos la clase. Esto representa entonces el volumen de sangre contenido en las venas sistémicas. Estos 7 milímetros de mercurio representan la presión media de llene circulatorio. Y bueno, el resto ya lo hemos visto, ¿no? Ok. Entonces la pregunta es, en caso que se reduzca el retorno venoso, ¿cómo se puede aumentar este? Imagínense usted una reducción transiente del retorno venoso. Entonces ya sabemos que puede haber un reflejo vasoconstrictor que va a permitir aumentar el tono de esta bolsa venosa y por tanto favorecer el movimiento de sangre hacia el atrio derecho. Ahora también es posible, en algunos casos, si es necesario, administrar volumen, en caso que haya una reducción de volumen o una hemorragia, por ejemplo, se puede administrar volumen de modo de aumentar también la volemia y el retorno venoso. Otra alternativa, entonces, también es mediante la administración de agentes vasoconstrictores. Entonces, una vasoconstricción venosa va a producir un aumento de la compresión del líquido almacenado ahí y eso va a favorecer el retorno de sangre, en este caso, hacia el atrio derecho. En este ejemplo, ¿no?, en donde hay una amputación traumática, una amputación traumática puede producir una hemorragia severa, por ejemplo, en este caso, en combate. Y en ese caso, si las pérdidas de sangre son importantes, va a haber una reducción también significativa del retorno venoso. Entonces, si llega menos sangre al corazón, este va a bombear menos. Y si bombea menos sangre, hay menor perfusión de los distintos órganos. Es decir, hay un menor flujo sanguíneo a través del propio corazón, del cerebro, en fin, los órganos nobles van a empezar a fallar. Así que hay un peligro de muerte, en este caso, donde hay una hemorragia severa. Así que esta sería una especie de secuencia, ¿verdad? Amputación traumática, hemorragia severa, disminución del retorno venoso, disminución del volumen minuto bombeado por el corazón. Isquemia, como veremos, que significa reducción de flujo, y obviamente peligro de fallecimiento. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Se puede estabilizar desde el punto de vista hemodinámico, en este caso al paciente, mediante la transfusión, por ejemplo, de albúmina estéril. Esta albúmina estéril se extrae, se purifica desde el plasma humano y se administra de esa manera. Ahora, esta foto que aparece acá corresponde a la Segunda Guerra Mundial, donde no existía todavía este producto que era la albúmina estéril, y en ese caso se administraba plasma simplemente. Pero actualmente no se tiende a utilizar el plasma porque el plasma puede ser un vehículo de transmisión de infecciones
Y además el plasma, además de tener las albúminas, tiene las globulinas. Y dentro de las globulinas están las inmunoglobulinas, es decir, anticuerpos. Y esos anticuerpos que pueden existir en este plasma, que llamaríamos anticuerpos del donante, pueden también afectar al receptor de este plasma. Entonces, normalmente ahora lo que se hace, como les digo, es la transfusión de albúmina purificada carente de inmunoglobulinas, excepto, lo vemos aquí al final de este diapositivo, que no sé si ustedes saben que actualmente se está haciendo una maniobra de transfundir plasma de gente que ha estado infectada con COVID-19 y aprovechar justamente los anticuerpos que han producido para tratar pacientes que están afectados en forma crítica con esta infección del COVID-19. Paso el aviso. Más adelante vamos a ver justamente por qué es necesario la administración en ciertos casos de macromoléculas al sistema cardiovascular. Tiene que ver justamente con la mantención de la presión osmótica plasmática que permite que la sangre permanezca a presión dentro del sistema circulatorio. Vamos a ver ahora los efectos de la fuerza G sobre el retorno venoso. Aquí vemos un hermoso avión, un F-16, en una maniobra, ¿no? Entonces, estos aviones de alta performance, que son estos cazas, pueden llegar en estas maniobras a generar una aceleración de 9 veces la fuerza de gravedad. ¿Qué significa esto? Que una persona que pesa X kilos va a aumentar prácticamente 9 veces su peso. Un brazo también va a pesar 9 veces más en una maniobra que alcance esta aceleración. De modo que hay que estar en muy buen estado físico para soportar las aceleraciones que pueden ocurrir durante el vuelo de estos aviones de combate. Los pilotos son habitualmente entrenados en centrífugas para que se acostumbren a realizar maniobras que les permitan sobreponerse a este efecto de la aceleración que va a tener entonces, va a afectar el retorno venoso, como veremos a continuación. Aquí vemos unas imágenes que ustedes pueden consultar en internet, ¿no?, de pilotos que están siendo entrenados en centrífuga y se alcanza entonces aceleraciones bastante altas que le pueden hacer perder la conciencia, como se ve en estas imágenes. Entonces les sugiero que revisen un video que aparece más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace habitualmente un piloto que está sometido a estas aceleraciones? Tiene que realizar maniobras que se conocen en el inglés como estas AGSM, que son maniobras de tensión anti-G. ¿En qué consisten estas maniobras? Hemos dicho que son realizadas por el piloto, particularmente cuando las fuerzas G aumentan aproximadamente desde 4 a 9 G. ¿En qué consisten? Incluyen la contracción de los glúteos, los músculos abdominales, tensionan también la musculatura de las piernas, aumentan la presión intratorácica, realizando respiraciones forzadas contra glúteo cerrado y respiraciones muy cortas. Y aquí les paso el aviso que pueden aparecer que estas maniobras son contradictorias a lo que hemos visto, pero tenemos que considerar que estas maniobras están favoreciendo no solamente el retorno venoso sistémico, sino que también el retorno venoso pulmonar, es decir, al corazón izquierdo. Es complejo, pero es solamente por ahora un informe educacional. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Es mantener el retorno venoso, la presión arterial, impedir la acumulación de sangre y líquidos en la zona inferior del cuerpo, y entonces hay que luchar contra este fenómeno llamado
pérdida de conciencia por fuerzas G, en inglés G-LOC. Veamos entonces los efectos de la isquemia sobre la audición, visión y funciones cerebrales, que pueden también darse a una persona que se desmaya, ¿no? ¿Qué significa isquemia? Isquemia es una reducción de flujo sanguíneo a través de un territorio determinado. Entonces, en este caso, estamos viendo el efecto de la fuerza G sobre la función eh, cerebral, por lo tanto, isquemia cerebral, podemos decirlo. Entonces, uno de los efectos de la isquemia es pérdida de la audición. Entonces, una persona que sufre esta isquemia va a tener una atenuación sonora, es decir, va a escuchar muy bajito. Esto también ocurre en una persona que tiende a desmayarse, ¿no? Un civilio. Ahora, la reducción de flujo en la retina también produce la pérdida de visión de colores, lo que se llama en inglés el gray out, es decir, una pérdida en gris, que tiene que ver justamente con la ausencia de color. Esta reducción de la perfusión retiniana también va a producir una visión en túnel, en que la visión sigue siendo mayor en la zona de la fóvea, que es, o la mácula, como también se llama, que es la zona de mayor sensibilidad a la luz. Entonces, primero se produce con esta isquemia una visión en túnel, y posteriormente, si se mantiene o se hace más intensa, se pierde la visión total, lo que se denomina como blackout. Ahora, desde el punto de vista de las funciones cognitivas, ¿verdad? Hay una pérdida de ellas, hay una alteración entonces tanto en la parte sensorial como motora, y eventualmente hay una pérdida total de conciencia. Aquí vemos un esquema de un avión haciendo esta trayectoria, lo que se denomina como maniobra G positiva, y que puede producir entonces este efecto de blackout. En este caso, entonces, la sangre, al acelerar el avión hacia arriba, tiende a irse hacia abajo en las piernas, y esto reduce o puede reducir el flujo sanguíneo a nivel cerebral. Una trayectoria de este otro tipo, que es llamada G negativa, en que el avión sube y la sangre tiende a seguir justamente esta dirección de alza, y el avión si baja, ¿no?, tras esta curva, la sangre tiende a acumularse entonces a presión sobre el cerebro, y el ojo lo ve como como color rojo, ¿no? Esto se llama el red out. Entonces se pierde la visión, pero también aparece este complejo de color rojo, red out. Aquí vemos entonces una maniobra G positiva, que es la que justamente tiende a afectar el retorno venoso por acumulación de la sangre en la zona inferior del cuerpo, blackout. Ahora, este otro esquema nos muestra justamente qué es lo que ocurre en el organismo cuando está sometido a estas presiones, ¿no? Entonces aquí, bajo el corazón, se va a producir este aumento de la presión hidrostática, ¿sí?, pero también sobre el corazón se va a producir un aumento de la presión hidrostática. Y este aumento de presión hidrostática sobre el nivel del corazón puede afectar justamente a la válvula aórtica. De modo que eventualmente un trabajo de este tipo en forma prolongada puede afectar y dañar la válvula aórtica. He tratado de buscar información al respecto, pero no he encontrado en realidad, porque esto corresponde probablemente a información privilegiada. ¿Qué se puede hacer? Veamos en este caso un esquema del avión F-16 Falcon, lo tenemos acá, en que el piloto aparece sentado un poco hacia atrás, ustedes pueden ver en este ángulo de 34 grados, con las piernas un poco levantadas. Entonces esta posición va a favorecer
o a disminuir una tendencia entonces a que la sangre se acumule hacia abajo. O si ustedes quieren favorecer un poco el retorno venoso, cuando se realizan también estas maniobras anti-G. Pero además los pilotos deben utilizar un traje anti-G que lo que hace es comprimir tanto el abdomen como las zonas bajas, las piernas, para evitar esta expansión, sobre todo en el sector venoso, que va a contribuir en ese caso a la reducción del retorno venoso. Estos trajes se tienen que poner y son bastante ajustados y justamente deben ir asociados entonces a un sistema de inflado automático, que son inflados por aire, están controlados automáticamente por el avión. Así que en caso que exista una aceleración que es justamente sensada por sensores de inercia del avión, automáticamente se infla este traje comprimiendo estas zonas bajas del piloto para reducir la tendencia a una reducción del retorno venoso. Los pilotos también son entrenados, como decíamos, en centrífugas, donde se alcanzan altos niveles de aceleración, y aquí vemos cómo se deforma la cara de uno de ellos al ser sometido a estas altas fuerzas G. Este es el video que pueden encontrar en YouTube, y les sugiero que lo vean, es simpático, y se ve cómo estos nobles aspirantes a pilotos son sometidos a estas aceleraciones y ellos tratan de luchar contra esta pérdida de conciencia inducida por aumento de la fuerza G. Entonces este es el significado de G-LOC, es pérdida de conciencia por fuerzas G. El siguiente cuadro muestra justamente los efectos que tienen estas fuerzas G. Y tenemos un estudio que se hizo con 1000 voluntarios que estaban relajados, que no utilizaban traje anti-G, y se midieron entonces su desempeño frente a una aceleración de 1 G por segundo que va aumentando entonces hasta alcanzar valores más altos. ¿Qué se midió acá? PLL, que se refiere justamente a la pérdida de visión periférica, es decir, la visión en túnel. Entonces, la visión en túnel ya aparece, como se ve acá, en los pilotos, estos, cuando cuando son sometidos a una aceleración de 4.1 G. El blackout, fenómeno de blackout, aparece con 4.8 G, y la pérdida de conciencia, recordemos que están sin traje anti-G, ya con una aceleración de 5.4 como promedio. Esta imagen ilustra lo que es la visión en túnel, justamente que se debe a una disminución del flujo sanguíneo a través de la retina. Entonces se ve justamente al centro en la zona de máxima sensibilidad del ojo que corresponde a la mácula o fovea. Accidentes ocurren entonces en pilotos aunque estén entrenados frente a este tipo de maniobras. Aquí vemos el caso que ocurrió en 2011 con un joven piloto que justamente perdió la conciencia en una de estas maniobras y que pertenecía al grupo Halcones de la FACH. Teniente entonces Padilla, que perdió el control del avión, lo llamaron por radio, pero simplemente no pudo escuchar. Así que se estrelló. Bien, entonces es una breve exposición justamente para mostrar los efectos de la gravedad sobre el retorno venoso. Nosotros estamos habitualmente trabajando a un G, pero en forma comparativa podemos ver qué es lo que ocurre cuando aumenta bastante más la aceleración equivalente a la aceleración de gravedad. Veamos entonces algunos de los fenómenos que afectan el retorno venoso sistémico, es decir, al atrio derecho. Hemos visto al inicio de esta clase de una serie de factores. Nosotros vamos a analizar ahora algunos de ellos.
Entonces, ¿qué nos dice esta imagen? Que el retorno venoso sistémico depende, ¿no?, en parte de la fuerza remanente de aquella impartida a la sangre por el ventrículo izquierdo. Es decir, el ventrículo izquierdo tiende a mover la sangre hacia los lechos capilares, y cuando la sangre pasa a través de estos lechos capilares y se dirige hacia el sector venoso, todavía tiene un cierto porcentaje de esa energía, ¿no? Así que eso ayuda también al retorno venoso. Pero también tenemos dos bombas, la bomba muscular y la bomba abdominotorácica, que veremos a continuación. Veamos el tema de la bomba muscular. Cuando uno camina, por ejemplo, o corre, la musculatura esquelética de las extremidades inferiores cambia de sección transversal, aumenta y se relaja o disminuye. Y esto produce un efecto de masaje, que se ve acá, ¿no?, de compresión y de distensión sobre estos vasos, que son las venas más profundas, que además tienen válvulas. Entonces, de esta manera, la marcha puede contribuir a facilitar el retorno venoso hacia el atrio derecho. Bomba muscular. Aquí a la izquierda vemos una situación normal en que estas válvulas de estos vasos más profundos están funcionando bien, que favorecen un flujo unidireccional, y lo que ocurre cuando estas válvulas empiezan a fallar. Hablemos ahora de la bomba abdominotorácica. ¿A qué se refiere este concepto? Expliquemos esta imagen que hay acá. Esto representa el atrio derecho. Esto sería la cava inferior con sus componentes cava abdominal, y su segmento torácico, y ambos compartimientos están separados por el diafragma. PV entonces sería la presión venosa en el sector abdominal. PRA sería la presión que hay en el atrio derecho, ¿no? VR corresponde al venous return, o sea, el retorno venoso, y este retorno venoso dice que es proporcional a la diferencia de presión que hay, o sea, el gradiente de presión que hay entre la presión venosa en este sector y la presión que hay en el atrio derecho en cualquier momento. Y esto dividido por la resistencia venosa de este sector. Así que esto está definiendo que el retorno venoso es proporcional al gradiente de presiones que hay entre estos dos puntos, dividido por la resistencia que opone este vaso al movimiento de sangre. Entonces, vamos a tener que analizar justamente cuál es el efecto del ciclo respiratorio sobre la presión intratorácica, ya que es un componente de este gradiente de presión entre el tórax y, en este caso, el abdomen, como estábamos viendo. Entonces, durante la inspiración, esto está representando el tórax, aquí tenemos el diafragma, esto representa un alvéolo. Durante la inspiración, este diafragma baja y disminuye la presión intratorácica, y esto hace que el aire ingrese al sector alveolar. Pero justamente esta disminución de la presión intratorácica también va a afectar a la presión dentro del atrio derecho. De modo que durante la inspiración también va a haber una disminución de la presión dentro del atrio derecho, lo que va a favorecer entonces el ingreso de sangre al atrio derecho. Lo contrario ocurre durante la expiración, en que el diafragma se relaja y la presión intratorácica tiende a subir un poquito, y por lo tanto el gradiente de presión abdominotorácico también disminuye. Esto hace entonces que durante la expiración el retorno venoso disminuye un poco también. Y esto está también descrito con estas imágenes. Aquí tenemos
en inspiración acá. Tenemos el corazón, este tubo en rojo que representa justamente la cava inferior, y la longitud de la flecha negra está representando la magnitud del gradiente abdomino torácico que favorece la llegada de sangre hacia el atrio derecho. Entonces lo mismo tenemos acá durante la expiración, ya sabemos que disminuye el gradiente, se ve la flecha más corta, y esto nos indica entonces que durante la inspiración se favorece el aumento del retorno venoso y durante la expiración tiende a disminuir. Pero también tenemos una cava superior. Y para esto encontré yo algunos valores medidos de cómo varía justamente el retorno venoso medido en este vaso. Entonces, tomemos el caso de la inspiración. Se vio en este caso particular, experimental, una velocidad de ingreso de sangre de 11.0 ml por segundo durante esta fase de inspiración. Esto está medido en la yugular, ¿no? Otra cosa. De todas maneras representa entonces lo que es el sector venoso superior. Durante la expiración, este flujo disminuye, lo que demuestra también que hay una disminución de este gradiente, en este caso en la parte superior de los vasos que llegan al atrio derecho. Veamos ahora a Homero, que está representando acá un individuo en posición de cúbito. ¿Cómo afecta entonces el ciclo respiratorio al retorno venoso de este monito? Aquí tenemos entonces el corazón, aquí el sector venoso, aquí los pulmones y su expansión durante la inspiración o su deflación durante la expiración. Entonces acá abajo vemos en esta diapositiva animada la presión intrapleural, que varía en forma paralela con la presión que se puede observar en el atrio derecho. Entonces, durante la inspiración, que lo que vemos, como decíamos, disminuye la presión dentro del sector torácico. Esto hace que disminuya la presión intrapleural, por supuesto, y también disminuye la presión en el atrio derecho. Y esta disminución de presión en esta zona va a favorecer el retorno venoso, que ustedes ven entonces cómo tiende a aumentar durante la inspiración. Y durante la expiración justamente ocurre lo contrario. Veamos algunas situaciones en que el retorno venoso sistémico no se puede ser afectado. Situaciones que pueden aumentar, por ejemplo, la presión intratorácica. Tenemos un primer caso en que se ha medido, como dice la imagen, una presión intratorácica hasta 100 milímetros de mercurio en este trompetista, digamos, este tipo de músico. Claro, esta gente está entrenada para hacer sonar su instrumento, ellos saben cuánto pueden hacer con él, digamos, sin perder justamente el retorno venoso y entrar en hipotensión. En el caso de una tos paroxística que sea muy difícil de controlar, probablemente a algunos de ustedes les ha ocurrido, que uno comienza a toser y no puede parar de toser. Y en ese caso puede marearse porque este aumento de presión intratorácica que ocurre durante la tos puede eventualmente reducir el retorno venoso al corazón derecho y eventualmente al izquierdo. Entonces, aquí vemos lo que se conoce también como maniobra de Valsalva, que se define entonces como un aumento de la presión intratorácica cuando uno tiende a expirar contra glotis cerrado. Entonces aumenta la presión intratorácica y este aumento de presión intratorácica tiende a hacer reducir el retorno venoso sistémico. Así que una maniobra de Valsalva puede producir una reducción del retorno venoso. Esta situación también se puede dar en ciertos casos, ¿no? Durante la
la función de defecación, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, al utilizar fármacos que son bloqueadores de canales de calcio, como ciertos antihipertensivos, como el nifedipino, este bloqueo del ingreso de calcio a la célula muscular lisa hace que se produzca constipación en el paciente. Entonces produce una interferencia con los movimientos de transporte intestinal, lo que tiende a hacer justamente a producir esta constipación. Esta retención de materia fecal durante el tiempo favorece su deshidratación y su endurecimiento. Y esto produce entonces una defecación que puede ser bastante dolorosa y dificultosa. En este caso, entonces, el paciente puede hacer un esfuerzo aumentado comparado con lo normal para poder realizar esta función excretora. Y se puede producir entonces justamente una reducción de retorno venoso. Y si estamos frente a un paciente de edad avanzada, esto podría eventualmente ocasionar o favorecer un infarto. Bueno, entonces cuando ustedes vean después, más adelante, algún paciente que esté recibiendo, que esté siendo medicado con este tipo de fármacos, que son los bloqueadores de canales de calcio utilizados como hipotensores, se le debe justamente recomendar una dieta rica en fibra, ¿no? Y eventualmente utilizar fármacos que favorezcan entonces la humectación de la materia fecal. Veamos ahora algo sobre el retorno venoso pulmonar, es decir, el retorno venoso al corazón izquierdo, al atrio izquierdo. Es necesario entonces reiterar el concepto de que ambos circuitos, el circuito sistémico y el circuito pulmonar, están conectados en serie, ¿no? De modo lo que afecta a uno también va a afectar al otro. Veamos este esquema. ¿Qué representa este esquema? Aquí representa justamente el territorio pulmonar, ¿no?, que es alimentado por el ventrículo derecho, ¿no? Al contraerse, lleva sangre hacia el sector del pulmón y eventualmente esta sangre va a llegar al atrio izquierdo a través de las venas pulmonares. Y esta zona de color verde y blanca representa justamente el volumen de sangre contenido dentro del sistema pulmonar, que va a ser esencialmente variable y va a estar relacionado con el cambio de volumen del pulmón durante la función respiratoria. Entonces esto podría mostrar al final de la inspiración, de volumen total, al final de la inspiración, y este menor volumen al final de la expiración. Entonces hay un cambio de volumen y por lo tanto una variación en la capacidad de contener sangre del pulmón que podría afectar entonces el flujo de sangre que llega al atrio izquierdo. Veamos entonces la siguiente imagen. Supongamos que está bombeando sangre del ventrículo derecho hacia el pulmón y esto está ocurriendo en el momento que hay una inspiración. Entonces, durante la inspiración podemos esperar que aumente el volumen del pulmón y su capacidad de contener sangre. De modo que parte de esta sangre, en lugar de ir directamente hacia el atrio izquierdo, va a ser utilizada en expandir justamente los vasos sanguíneos del pulmón. O sea que eventualmente durante la inspiración justamente podría disminuir el retorno venoso al corazón izquierdo. Lo contrario debería o podría ocurrir durante la expiración, en que hay una retracción del volumen de sangre contenido en el pulmón, lo que podría entonces sumarse al volumen de sangre que proviene desde la arteria pulmonar y aumentar el retorno venoso al atrio izquierdo y por lo tanto al ventrículo izquierdo. Entonces veamos el siguiente cuadro. Retorno venoso y ciclo respiratorio. Esto se podría esperar entonces. Aquí vemos retorno venoso al corazón derecho, retorno venoso al corazón izquierdo.
En fase de inspiración, ya hemos dicho que tiende a aumentar el retorno venoso derecho y durante la fase de expiración tiende a disminuir el retorno venoso derecho. Y lo que ocurre en el corazón izquierdo es justamente lo contrario. Es decir, ellos funcionan teóricamente en contrafase. Mientras uno sube, el otro baja. Esto está bien entonces desde el punto de vista teórico, ¿cierto? Veamos cuán importante puede ser el efecto del ciclo respiratorio sobre los retornos venosos a ambos corazones. Entonces, si uno está en reposo, tranquilito, sentado ahí, por ejemplo, uno se pregunta cuánto varía la expansión, el cambio de volumen de sangre contenido en el pulmón. Habitualmente, cuando uno está tranquilo, la respiración es bastante superficial, ¿verdad? Es como mínima. Entonces, cuando uno está respirando de esa forma, lo más probable es que las variaciones de retorno venoso sean muy pequeñas y a veces indetectables. Entonces, ello puede cambiar entonces si es que uno está sometido, por ejemplo, a una ventilación aumentada, por ejemplo, aquella que se relaciona con la práctica de ejercicio aeróbico intenso. Situación en cuanto a que va a afectar al volumen de sangre que ingresa y egresa del pulmón, ya que va a estar aumentada. Y esto está ilustrado entonces por Homero nuevamente, que está haciendo una inspiración y una expiración profunda. Entonces, en estos casos, cuando se practica ejercicio intenso y prolongado, la ventilación sí probablemente va a afectar el retorno venoso y debería poder verse entonces estas variaciones de retorno venoso tanto para el ventrículo derecho como para el ventrículo izquierdo en la forma ya descrita. Ok. Ahora veamos qué ocurre cuando aumenta el retorno venoso a un ventrículo en alguna situación. Entonces, en este caso, el corazón, vamos a ver que si aumenta el retorno venoso, el corazón se llena más. Y justamente ahora vamos a ver que cuando el corazón se llena más, es capaz de bombear también más. Es decir, cuando hay un aumento del retorno venoso, deberíamos esperar también un aumento del volumen sistólico en el latido que sigue a este momento. Así que esto es cierto. Si el corazón recibe más sangre, lo normal es que bombee más sangre. Y si recibe menos sangre, bombea menos sangre. Entonces recordemos que al corazón hay que llevarle la sangre y también se observa esta capacidad de bombear, como hemos dicho, la sangre que recibe. Y esto está descrito en la función ventricular, también conocido como relación de Frank-Starling o ley de Starling o mecanismo de Starling, que nos muestra esta figura. Aquí en la línea horizontal tenemos el llene ventricular, cuánto se llena el ventrículo y cuánto bombea ese ventrículo en el latido que sigue a este llene. Entonces, supongamos que el ventrículo se llenó hasta este punto A, va a, digamos, a expulsar un volumen sistólico, va a estar por aquí. Si se llena más, pasamos al punto B, va a aumentar también el volumen sistólico. Así que a mayor llene, mayor volumen sistólico. Y esto describe entonces esta función llamada función ventricular que corresponde entonces también a esta relación de Frank-Starling. Entonces la cosa es un poco más compleja cuando vemos que no hay solamente una curva que nos muestra esta función ventricular. Partamos de esta curva inicial, ¿no?, que nos muestra la relación entre el llene y el volumen sistólico o volumen latido. Entonces, definamos lo que se ve acá. End diastolic volume o volumen diastólico final, que representa el volumen que alcanza el corazón al final
de la fase de diástole, particularmente el volumen ventricular, ¿cierto? Así que eso ya lo conocemos entonces. Volumen diastólico final, volumen de fin de diástole, llene ventricular o simplemente, como lo vamos a conocer, como precarga. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que a mayor llene o mayor precarga, a mayor volumen diastólico final, aumenta el volumen sistólico. Acá en inglés como stroke volume. Entonces decíamos que tenemos una curva, que podía ser esta, una curva control o una curva inicial. Pero esta curva completa se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo de acuerdo al tono simpático imperante sobre el corazón. Entonces, en otras palabras, la fuerza contráctil ventricular va a depender de cuánto se llena, cuánto se estira la fibra cardíaca durante el diástole, pero también esa fuerza puede aumentar o disminuir si es que se activa o disminuye la activación simpática. Así que aquí podemos reconocer estas dos funciones. Un aumento de fuerza que va a depender de los cambios de la longitud o volumen del ventrículo durante la fase de llene, lo que vamos a denominar regulación heterométrica, es decir, cambio de fuerza relacionada con un cambio de longitud de las fibras durante el llene. Es decir, a mayor longitud, mayor volumen, mayor fuerza, ¿no? Esto estaría entonces ilustrado por el desplazamiento en la línea horizontal. ¿Cómo le llamamos a esto? Regulación heterométrica. Cambio de fuerza relacionada con cambio de longitud. Pero también hemos visto que esta fuerza puede aumentar o disminuir manteniendo, por ejemplo, un mismo largo, ¿no? Tomemos este punto. Entonces aumenta el tono simpático a través de mecanismos que vamos a discutir después. Puede aumentar la fuerza contráctil o también puede disminuir la fuerza contráctil si disminuye la descarga simpática sobre el corazón. Así que aquí tenemos esta función que aparece en azul acá con esta flecha que nos dice que puede haber cambios en la fuerza contráctil a una, a una longitud fija. Y esto le llamamos entonces regulación homeométrica, es decir, cambio de fuerza no relacionada con un cambio de longitud. ¿Relacionado con qué entonces? Con la activación o el decremento de actividad simpática que inerva al corazón. Entonces aquí estamos viendo el efecto del simpático sobre la fuerza contráctil ventricular. Más adelante vamos a ver también que el sistema simpático puede cambiar la frecuencia cardíaca. Veamos esta ilustración, entonces, de lo que es el mecanismo de Frank Starling o ley de Starling del corazón. ¿Qué nos dice esta ley, o este mecanismo, o este fenómeno? Y tenemos este cuadro, este rectángulo de color rojo que está representando el volumen diastólico final, o precarga, o llene, ¿no? Al final de la fase de carga o de llene. Entonces, cuando viene el próximo latido, ya sabemos que el corazón va a inyectar un volumen que es el stroke volume o volumen sistólico. Pero siempre va a quedar un cierto volumen dentro del ventrículo al final del sístole. Y a este volumen le llamamos volumen residual o también le llamamos volumen sistólico final o volumen de fin de sístole. Así que de esa manera se repartió este volumen diastólico final o precarga en un volumen que se bombeó, que es el volumen sistólico, y un volumen que quedó en el ventrículo al final del sístole.
¿Qué ocurre entonces si aumenta el volumen diastólico final? Es decir, aumenta el llene. Entonces va a venir el próximo latido y obviamente que a mayor llene va a haber un incremento en el volumen sistólico. Así que este es un mecanismo automático cuyo, en realidad, mecanismo fino, lo vamos a discutir más adelante. Por ahora sepan ustedes que esto es un fenómeno que ocurre, que si el ventrículo se llena más, tiende a contraerse con más fuerza. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la importancia de este mecanismo de Frank Starling? Bueno, este mecanismo permite balancear automáticamente el débito minuto izquierdo con el débito derecho. A la larga, entonces, este es un mecanismo de seguridad que permite que se mueva la sangre que le está llegando a cada corazón, ¿no? Veamos ahora la relación que hay entre retorno venoso, llene ventricular y volumen sistólico. Entonces, si aumenta el retorno venoso, aumenta el llene ventricular y en consecuencia también aumenta el volumen sistólico del latido siguiente, al cual estamos definiendo como llene. Entonces, veamos este cuadro ahora. Hemos visto que el retorno venoso aumenta. Si el retorno venoso aumenta, también ahora va a aumentar el volumen bombeado, es decir, el volumen sistólico. Entonces comparemos esta tabla con la anterior, que nos dice que el ventrículo, si es que aumenta el retorno venoso derecho, también va a haber un aumento del volumen sistólico derecho durante ese tiempo. Y si se reduce el retorno venoso derecho, va a reducirse también el volumen sistólico que sigue a ese llene o esta disminución de llene. Y lo contrario ocurre con el corazón izquierdo. ¿Mm? Así que hay una relación entre el volumen de retorno venoso y el volumen sistólico. Y pueden ser afectados en ciertas situaciones, como vimos, con el ciclo respiratorio. Nuevamente aquí vemos este esquema que nos muestra ambos circuitos, el pulmonar corto, el sistémico, circuito más largo. Bien, ahora veamos qué ocurre cuando, por alguna razón, ambos ventrículos no bombean la misma cantidad de sangre. Pensemos en el siguiente esquema. Tenemos acá el ventrículo derecho, corazón derecho, que está bombeando un volumen de 5 litros por minuto. Y si se toman 10 minutos, este ventrículo derecho en 10 minutos va a bombear 50 litros. Y estos 50 litros van a pasar obviamente al sector del pulmón y también ahora al ventrículo izquierdo. Pero si por alguna razón, entiéndase por ejemplo, insuficiencia ventricular izquierda, el ventrículo izquierdo es incapaz de bombear toda la sangre que está recibiendo, puede ocurrir esta situación, ¿no? En este ejemplo, en nuestro ventrículo izquierdo está bombeando 4,9 litros por minuto y en 10 minutos, entonces va a bombear 49 litros. Entonces va a haber una diferencia de 1 litro en 10 minutos. Este bombeó 50 litros y este bombeó 49. ¿Qué pasó con este litro extra que se quedó por acá? Hay que tener cuidado porque justamente este litro extra, en este ejemplo, se va a quedar en el sector pulmonar y esto podría producir entonces un edema pulmonar agudo, una inundación de los alvéolos y por lo tanto una interferencia con la función respiratoria. Esto es lo que podría ocurrir entonces con el edema pulmonar agudo, que puede ser una consecuencia, por ejemplo, de una insuficiencia cardíaca izquierda. Más adelante podemos mencionar otros detalles de cómo se puede tratar este cuadro. Entonces,
el líquido extracelular, ¿no? El LEC, está relacionado con el retorno venoso. Entonces, a mayor líquido extracelular, también va a haber un mayor volumen, una mayor volemia. Y esto va a afectar también al llene del corazón. Entonces hay que decir que el ion sodio, particularmente el cloruro de sodio, esta sal, determina en gran medida el volumen del líquido extracelular. Y un aumento del volumen del líquido extracelular también va a producir un aumento de la volemia, y un aumento de la volemia va a afectar el llene cardíaco. Por lo tanto, en situaciones de hipertensión, por ejemplo, puede haber justamente un exceso de sodio, un exceso de volumen de líquido extracelular, lo que va a favorecer entonces el retorno venoso. Ya sabemos que si aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen minuto. Y esto puede favorecer entonces un aumento de la presión arterial. Entonces hay que controlar el líquido extracelular, reducirlo. En este caso, por ejemplo, donde haya un paciente con hipertensión o con insuficiencia cardíaca, y para ello se pueden utilizar los diuréticos. Vamos a aprovechar de mencionar entonces dos tipos de diuréticos acá: los tiacídicos, representados por la hidroclorotiazida, y los diuréticos de asa, representados en este caso por la furosemida. Los diuréticos de asa son los que tienen mayor eficacia en producir entonces un aumento de la excreción de sodio y agua. Así que estos fármacos pueden ser utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial y también de la insuficiencia cardíaca congestiva. Hay que decir también que estos diuréticos, además de producir diuresis, aumento de la diuresis, pueden producir un efecto vasodilatador al favorecer una hiperpolarización de la célula muscular lisa vascular. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? O al menos parte de lo que hemos aprendido, ¿no? Que las venas sistémicas son muy importantes porque determinan el llene ventricular. Por lo tanto, afectan el volumen minuto. Entonces las venas no hay que mirarlas como si fueran el pariente pobre del sistema cardiovascular. No, justamente son tremendamente importantes porque ellas determinan el llene ventricular y por lo tanto el débito minuto, ¿no? Y van a afectar entonces la presión arterial y los flujos. También hemos visto que las venas deben ser extensibles. Piensen ustedes que una persona, cualquiera de nosotros, tiene variaciones entre lo que es la ingesta de líquido y las pérdidas de agua. Las pérdidas de agua son a través de la orina, de las heces, de la perspiración insensible, en fin. De modo que nosotros tenemos una variación durante el día del volumen de líquido contenido en nuestro cuerpo. Entonces, si no existiera este sistema de vasos distensibles, estos cambios de volumen de líquido podrían producir cambios en la presión arterial, cosa que no ocurre. Y eso se debe justamente a que las venas son capaces de almacenar, volúmenes variables de sangre sin que ocurran grandes cambios en la presión venosa sistémica. Así que tienen ese rol regulador. Pueden contraerse o pueden distenderse, acomodándose entonces a estos volúmenes variables de líquido. ¿Qué más? Que las venas también pueden ser un blanco farmacológico relevante para el tratamiento de la hipertensión arterial, de la insuficiencia cardíaca congestiva. Y hemos visto también que el corazón, ¿no?, es capaz de autorregular en parte su flujo sanguíneo a través de este mecanismo de Frank-Starling. Vamos a ver también que hay otras formas de controlar el débito minuto, ¿no?, en las clases que vengan posteriormente. Y lo otro justamente que nosotros estamos adaptados para funcionar
es un ambiente de 1G, pero no un ambiente de 5 o 9G. Finalmente tenemos algunos conceptos acá definidos, ¿no? Como para que ustedes puedan interpretar las figuras que están en idioma inglés. Stroke volume, volumen sistólico, en diastolic volume, que es el volumen sistólico final, o precarga o lleno ventricular, y el volumen residual o volumen sistólico final. Se ofrece la palabra. ¿No hay consultas? Muy bien. Que tengan muy buenas tardes. Más adelante daremos la información de cuándo es la próxima clase, que probablemente va a ser el miércoles, ¿no? Que tengan muy buenas tardes, que lo pasen bien. Ok, profesor, muchas gracias. Igualmente. Bye.